Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a hacer este precioso monedero. Seguimos trabajando estilo guayú. Se hace en dos partes, está rápido, fácil de hacer. Es la parte de un patrón que ya les enseñé en alguna ocasión, pero se los enseñé para el fondo de una mochila. Esta vez lo vamos a usar para este precioso monedero. Sin más, empecemos con el paso a paso. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido. Bueno, ya tengo mis hilos listos, amarillo, naranja, que son los que van por dentro, y ya voy a hacer mi primera vuelta con azul. Yo ya hice la primera parte, pero les recomiendo, si ustedes aún no tienen mucha experiencia para la tensión, entonces pueden hacerla el mismo día o parejo. Entonces ya tendrían la misma cantidad de materiales para los dos monederos, que es muy poco. De este amarillo son 5 metros, del azul son 20 metros y del naranja son casi 30 metros. Realmente es muy poco. Entonces, para que lo hagan parejo. Entonces, si en este le dan 2 vueltas, en la segunda parte también le dan 2 vueltas y así para que salga el mismo tamaño. Yo ya tengo esta, voy a tratar de tensionar de la misma forma para que me salga igual, para que queden las dos partes iguales. Empecemos. Vamos a hacer la primera vuelta, las primeras 2 vueltas con azul. Voy a hacer 4 cadenetas, punto deslizado, y acá voy a hacer una cadeneta, pero guardo primero estos hilos. Es muy importante sí guardar primero los hilos. Y voy a hacer puntos bajos. Voy a hacer 11 puntos bajos y ya les muestro la siguiente vuelta, que en la siguiente vuelta son 2 puntos por punto. Entonces, si acá hago 11, en la segunda vuelta me quedarán 22. Voy a hacerlo y les muestro. Bueno, ya tengo los 11 puntos y voy a empezar la siguiente vuelta, pero no voy a cerrar, simplemente acá en el punto que está de primero, si usted no lo reconoce, lo marca, no pasa nada. Voy a empezar a hacer puntos en aumento. Entonces hago 2 puntos en cada punto. Así hago la segunda vuelta y ya les muestro. Bueno, ya di la vuelta, mi segunda vuelta, tengo 22 puntos. Ya conté, confirmé y me han quedado 22. Recuerde que la hice en punto de aumento. Y acá voy a hacer, voy a empezar ya con la tercera vuelta, pero voy a meter el amarillo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto azul normal acá en el que sigue. Y el que sigue lo vamos a hacer con aumento. Para que quede con aumento, vamos a hacer un amarillo y ahí mismo hacemos el azul. Entonces, el que sigue, acabo de hacer un azul normal, este sí va en aumento. Entonces, un amarillo y ahí va un azul para que me quede en aumento. El que sigue hago un amarillo normal, porque necesito que sea un punto normal y el siguiente en aumento. Y el que sigue, para que quede en aumento, voy a hacer un azul. Y ahí donde acabo de hacer ese azul, voy a hacer un amarillo. El que sigue hago uno normal, porque este ya lo hice en amarillo, el aumento. Y el que sigue sí es un aumento, que es un punto amarillo. Y el que sigue hago un punto azul, pero en aumento. Este que sigue hago un punto amarillo normal. Y entonces el aumento lo hago en el que sigue para que me quede un azul con un amarillo. Eso es todo. Toda la vuelta tiene que quedar con un punto amarillo, uno azul, uno amarillo, uno azul. Pero recordemos que estamos haciendo un punto normal, un aumento. Acá acabo de hacer el punto azul, que es normal, entonces este es el que va con aumento. Eso es todo. En sí queda un punto amarillo, un azul, pero entonces lo que tenemos que tener claro es que si acá termino con un aumento, el que sigue es un punto normal. Y ahora sí, ya el que sigue lo haría con aumento. Eso es todo, no es nada difícil.
Voy a dar toda la vuelta y ya les muestro cómo me queda y cuántos motivos amarillos me salen. Bueno, ya di la vuelta y acá estoy faltando un azul para el amarillo, entonces me quedó perfecto y tengo 14 amarillos. Ya voy a dar la segunda vuelta con amarillo, pero les enseño. Vamos a hacer lo mismo con los azules, un azul sobre azul, y como en esta vuelta igual vamos a hacer aumento, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar el amarillo, así que esta vuelta es muy sencilla. Solamente hacemos 2 amarillos en el punto amarillo y en el azul hacemos un solo azul. Eso es todo lo que tenemos que hacer en esta vuelta. Así nos vamos y ya les muestro cómo me queda. O sea que ustedes van a quedar con la misma cantidad de azules. Lo único que va a cambiar es que va a estar en el amarillo 2 puntos, un aumento. Eso es todo, azul queda siendo azul. Yo voy a terminar y les muestro. Bueno, ya terminé la segunda vuelta con amarillo y nos quedan 2 amarillos, un azul, 2 amarillos, un azul, así. Y recuerden que el aumento quedó en el amarillo. Ahora vamos a hacer los aumentos también en los amarillos, pero ya les voy a enseñar de qué forma. Aquí termino el último azul para quedar ya sobre este amarillo. Entonces hago el azul y voy a hacer un azul en el amarillo que sigue, y ahí en ese primer amarillo voy a hacer un amarillo, que ese será mi punto de aumento, y el que sigue voy a hacer azul. Entonces hago azul sobre amarillo, azul sobre azul y azul sobre el primero de los 2 amarillos que siguen, y voy a hacer ahí un amarillo para que sea mi punto de aumento y darle un poco de forma al diseño que acabo de empezar. Entonces en esta vuelta me quedan 3 azules, un amarillo, 3 azules, un amarillo, y el aumento queda acá en el primer amarillo, pero lo hago primero con un azul y ahora sí hago ahí el amarillo para que ese sea mi punto de aumento y darle la forma que quiero a mi diseño. Así nos queda, así nos va a quedar toda la vuelta. Y yo voy a terminar, ya les enseño cómo sigue la siguiente vuelta. Ya amarillo no lo vamos a trabajar más, por eso les digo que es muy poco el material, pero sí voy a dejarlo el metro que me queda para terminar de formar mi diseño. Realmente es un metro porque son 1, 2, 3, 4, 5, máximo 6 vueltas más que vamos a dar. Entonces en sí es un metro que necesitamos, entonces es muy poco material. Avanzamos y ya les muestro. Bueno, ya terminé la vuelta con el amarillo. Acá termino con un amarillo y voy a hacer toda esta vuelta con azul, pero no voy a hacer aumentos. Dejo el amarillo porque me sirve para darle grosor a mi trabajo. Entonces simplemente toda la vuelta con azul sin aumentos. No le voy a dar más aumentos. Y en la siguiente vuelta ya meto el naranja. Entonces voy a dar toda la vuelta. Tengo ya el motivo amarillo terminado. Entonces simplemente terminamos con azul para en la siguiente meter este naranja. ¿Listo? Y así vamos avanzando. Bueno, terminé acá sobre el amarillo y busco el centro. Recuerde que acá en el medio de los amarillos habíamos hecho 3, entonces trato de que el naranja donde voy a empezar quede en medio. Igual no va a quedar exactamente en el medio, pero sí busco la forma. No necesariamente tiene que quedar en el centro. Sencillo. Voy a acomodar mis hilos y ahora sí voy a meter el naranja. Entonces después del amarillo donde hice azul, acabo de hacer acá un azul solo, y aquí sí voy a hacer aumentos en esta vuelta, pero el aumento será mi color naranja. Entonces acá donde acabo de hacer naranja voy a hacer uno azul, ahí tengo el aumento, y a partir de ese punto naranja cuento 1, 2, 3, 4
y 5 azules. No estoy contando para el aumento, más que todo cuento es para saber dónde vuelvo a hacer el naranja, que con eso ya sé que ese es mi aumento, entonces no tengo que preocuparme. Entonces en el punto azul, que es el punto 5, hago mi aumento, vuelvo a hacer lo mismo, cuento, acá acabo de hacer el aumento, entonces en el punto azul hice un naranja, entonces ahora los azules quedan cada uno en su punto, 2, 3, 4 y 5. Sé que este es el punto 5 de los azules, entonces ahí tiene que ir mi aumento y va con color naranja. Eso es todo. Un punto naranja, 5 azules, un punto naranja, 5 azules. Así voy a terminar toda la vuelta y ya les enseño. Bueno, acá ya estoy terminando y me quedan 6 puntos azules. Entonces lo que voy a hacer acá es que no voy a hacer el aumento en el naranja. Prefiero hacer el naranja solito para que ya no me queden 6 azules, sino 5 como todos los otros. Todos me quedaron de 5. Bueno, y voy a aumentar el naranja, pero no voy a hacer, pero lo voy a hacer dentro del naranja. ¿Listo? Entonces les enseño. Hago todos estos azules acá y dejo un azul libre para empezar el naranja, y voy a hacer un naranja en este azul, hago 2 naranjas sobre el naranja que ya tenía y voy a hacer un naranja sobre azul. En total me quedan 4 naranjas y 3 azules, 1, 2, 3, para que nuevamente me quede un azul libre y poder empezar el naranja. 1 sobre azul, 2 sobre el naranja que ya tengo y 1 sobre azul. Así doy toda la vuelta. 4 naranjas, 3 azules, 4 naranjas, 3 azules, y voy a dar la vuelta y les enseño. Bueno, ya terminé. Sé que terminé porque todos los azules quedaron de 3 y todos los naranjas de 4. Acá voy a hacer solamente me quedará un azul, pero en este, por ser el último motivo, sí me quedan 2, pero no pasa nada. Voy a hacer esos 2 azules y voy a aumentar el naranja, pero sin hacer aumentos. Simplemente voy a hacer un naranja sobre azul, los 4 que ya tenía, y otro naranja sobre azul, que sería mi último naranja, para un total de 2, 4, 6 puntos naranjas. Y acá voy a hacer un solo punto azul. De hecho ya todos me quedan de un solo punto azul, el primero no, porque es donde empiezo, donde termino, entonces es normal que haya una pequeña diferencia. Entonces acá ya me quedarían los 6 naranjas. De esta forma voy a dar toda la vuelta y damos una vuelta solamente naranja. Aquí ya terminamos el motivo, mire. De esta forma ya terminamos el motivo. Queda uno solo en este quedan 2, pero no pasa nada. De resto queda uno en cada punto. Listo, del azul. Y los naranjas quedarán 6. Terminamos esa vuelta. Mire que acá está, donde se hace la esquinita, la puntita de la flor, y damos una vuelta totalmente naranja sin aumentos. Ni en esta vuelta estoy aumentando, y la última naranja tampoco. Esta no hice ningún aumento, solamente aumenté el color, pero porque hice uno sobre azul y el último sobre azul. De resto no estoy haciendo aumentos. Terminamos y ya les enseño cómo vamos a unirlo y a colocarle el cierre o la cremallera. Vamos a empezar a unirla. Entonces esta unión es fácil, es bastante sencilla y me gusta mucho porque ayuda a darle una formita al borde. Yo voy a empezar a unirla acá, no en el puntico donde acabo de terminar con este hilo. Este lo dejo por si necesito hacer algo. Voy a empezar en el que sigue.
y simplemente pasé el hilo para allá y voy a agarrar una pestañita de acá y una pestañita de acá. Eso es todo lo que tengo que hacer en puntos deslizados. Como nos quedó el mismo tamaño, la misma cantidad de puntos, entonces es la mejor forma de hacerlo, sin necesidad de saltarnos ningún punto. Así lo vamos a hacer. Agarramos una pestañita de una mitad y la pestañita de la otra mitad. Eso es todo, para que se unan las dos piezas y nos quede bien bonito. Así. La cantidad de puntos que vamos a unir depende de qué tan grande sea el cierre. En mi caso voy a poner este. Entonces puedo checar. Acá ya empecé a unirlo, entonces puedo decir que aquí va a terminar el cierre. Puedo acomodarlo con alfileres para saber qué tanto voy a dejar. Mire, de esta forma. Y yo creo que no lo voy a colocar todo, creo que voy a dejarlo, sería hasta ahí, como la mitad del círculo, de pronto un poquitito más, porque al abrirlo sí quiero que se abra bastante. Hasta ahí. Entonces hasta donde tengo este alfiler voy a cerrar. Yo voy a adelantar y ya les enseño que hasta donde tengo este alfiler voy a cerrar. Bueno, ya llegué hasta acá donde tengo el alfiler. Todo esto lo cerramos. Yo voy a dejar un poco más de hilo, no necesariamente tiene que quedar muy corto, y voy a empezar a coser, a pegar, a costurar este cierre. Listo. Vamos a dejar para esconder las puntas ya cuando tengamos el cierre pegado. Voy a usar este hilo negro porque no se va a notar. Les enseño cómo lo voy a hacer. Este ahorita lo escondo, ahorita remato, pero quiero primero pegar el cierre para ver cómo me queda y si necesito hacer otra puntadita o algo. Acá por dentro paso la aguja, mire, acá por debajito de la pestañita, ahí. Al quedar ahí debajo, simplemente no se va a notar, que quede solo el borde del cierre notándose, no quiero que quede más que el borde. Entonces acá por debajo lo paso y apenas si se nota. Lo mismo, puntadas muy cortas, entonces acabo de pasarlo por ahí, me devuelvo, lo mismo por debajo, mira acá. Puntadas muy cortas y tiene que ser así, pasando de allá para acá y de acá para allá, puntadas cortas. Si yo hago esto, se va a notar y va a quedar raro, va a quedar ondulado. Entonces prefiero tomarme el tiempo de hacer las puntadas correctamente. No debo de fruncirlo, no debo de agarrarlo de esa forma, debo de pasarlo como es y ya. No es tan tardado. Yo lo voy a hacer así como les estoy enseñando, sigo quitando los alfileres hasta llegar acá y ya les muestro cómo adecuamos el otro para seguir con la otra mitad y también colocar el cierre. Bueno, ya pegué este de acá, así nos quedó. Y ahora voy a pegar este otro. Simplemente lo abrí y lo acomodé con alfiler. Eso es todo lo que he hecho. Mire acá, miro bien que queden los dos bordecitos juntos y empiezo a coser igual. Recuerden que dejé este por si necesito hacer una puntadita más. Igual acá por debajo traigo mi hilo, no le hice nudito,
Ya le hago un nudito. Y ahora sí. Y empiezo a coser. Tengo que acomodarlo bien, que quede bien por el borde, porque si queda agarrándolo ya no va a abrir. Y lo mismo acá, puntadas pequeñas, paso para allá, de allá para acá, formando puntadas pequeñas de aquí para allá y de acá para acá. Eso es todo. Voy a pegarlo y les muestro cómo lo pego por dentro para que quede bien pulidito, bien bonito, ya que no lo vamos a forrar. Bueno, acá ya terminé hasta el último puntito y voy a pasar a tejer o coser la parte de adentro. Entonces sencillo, ya terminé ahí, giro mi trabajo. Mire, de hecho ya este ya está sentadito y voy a hacer lo mismo con este, pero tiene que ser por el revés y preferiblemente que el trabajo esté girado. Simplemente paso mi aguja hasta acá, agarrando solamente la partecita de encima. Mire, esta, la partecita de encima de mi hilo, para no estropearlo y para que no pase hacia el otro lado y se note la puntada. Eso es todo. Mire, de esta forma agarro un poco de acá y este cierre para irlo sentando. Puntadas cortas, puntadas pequeñas, no quiero hacer puntadas largas. Y así, mire, lo hago todo hasta acá. Estas partes las puedo doblar hacia afuera, también dándole una puntadita para que queden ahí ya precisitas. Y cuando ya tengo esto acá, esto también lo puedo, quedó muy poco, entonces no hay necesidad de cortarlo, también lo asiento bien todo hasta acá, que quede bien pegadito. Les muestro si hay necesidad de hacer una puntadita más y les voy a enseñar este cordón. Les voy a colocar este cordón plano, es hermoso, me encanta mucho, pero entonces voy a enseñarles cómo se hace. Por ser plano, es multiuso, sirve para muchas cosas, no solo para esto, pero sí les voy a enseñar una forma de adecuar este cordón plano a un monedero como estos. Bueno, ya terminé y quedó todo asentadito, bien cosido, bien pegadito. Simplemente lo giro. Miren, acá. Y así nos quedó, así, bien pegadito. Vamos a mirar si es necesario, creo que sí, aquí rematar, pero entonces vamos a pasar este hilo para acá por dentro. Está acá, entonces simplemente aquí. Listo, ahorita lo pierdo en la parte de adentro, que quede bien escondidito. Y este de acá sí puedo darle una puntadita más, entonces simplemente quito acá el segurito que tenía, agarro mi punto, los dos hilos, es muy importante que sí sean los dos hilos, que no sea uno solo porque se me puede desbaratar. Ahora sí agarré los dos y hago lo mismo, agarro una pestañita de este y lo traigo, estilo un punto deslizado ahí, y hago lo mismo que hice con el otro, simplemente paso la aguja, puede ser por este, que salga acá, ahí,
y lo paso para adentro, lo pierdo y listo. Con esto ya habrá quedado terminado mi monedero, listo para colocarle. Ya ahorita lo escondo y ya no pasa nada. Listo para colocarle el cordón.